ella tenía fe. Fe que muchas veces nos hace falta, hermanos. Decimos creer en Dios, pero la fe no es manifestada, porque con cualquier situación nos quedamos en casa. Yo voy a ir. Yo recuerdo en toda mi vida, en los 35 años que mi papá pastoreó esta iglesia, nunca faltó a un culto. A un enfermo, él predicaba en este lugar. Recuerdo en una ocasión que mi mamá tuvo que subirlo cuando estábamos chicos, y lo subió y nomás hizo esto, y así predicó todo el servicio. Recuerdo a nuestra hermana Lucita, hace unos días la estaba recordando, algunos de ustedes la conocieron. Una mujer, ¿saben dónde está la colonia Infonavit? Ella se venía a pie desde la Infonavit hasta este lugar, y era la primera, estaba 1 hora antes del servicio y nunca faltaba. Recuerdo a mi abuelita, ella vivía en la Buenavista. Nosotros estábamos pequeños, yo recuerdo que tenía como unos 6 años más o menos. Yo entraba a la primaria, estaba en la Melchor Ocampo. Me dice: mamá, espérate, terminando te vienes con tu abuelita. Y veníamos por todo el camino y toda la ristra de niños, y nunca faltó a un servicio. No solamente esos hermanos, nuestra hermana Damiana igual de la misma manera, nuestra hermana Alma, ella vivía en Eagle Pass, hermanos. Ella venía desde Eagle Pass aquí al culto y nunca faltaba, porque necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Hoy en día necesitamos hacer a un lado el emocionalismo. El emocionalismo entra cuando usted lleno, pero no hay cambios en tu vida. La emoción solamente se manifiesta porque solamente fue un momento en el cual sí sentiste la presencia de Dios, pero no has querido abandonar al viejo hombre. Y lo que necesitamos hoy en día es ser llenos del poder de Dios, pero que haya una manifestación gloriosa, un cambio, que la gente pueda ver que somos la iglesia, la cual ha sido llena con el poder de su Espíritu Santo. El día del Pentecostés fue el inicio de la iglesia del nombre de Jesús. Con todo respeto lo digo, pero la iglesia católica enseña que Pedro fue quien fundó la iglesia, que Pedro fue el primer sacerdote. Pero la historia de la Biblia y la historia de la realidad, usted vaya hace 325 años antes de cuando la iglesia católica fue establecida. La iglesia católica fue establecida en el 325 después de Cristo. Roma ya existía. La palabra de Dios lo enseña en Hechos capítulo 9, porque dice que Saulo era romano judío y perseguía a la iglesia de Cristo Jesús, a la iglesia que predicaba y que bautizaba en el nombre de Jesús. Puede leerle la Biblia en su casa en Hechos capítulo 9 y 10 y se va a dar cuenta que lo que le estoy hablando no es mentira, es verdad. Puede ir a la historia y puede notificar cuando fue fundada la iglesia católica, 325 después de Cristo. Y no fue por Cristo Jesús, fue por Constantino y Tertuliano, quienes establecieron la iglesia católica después de Cristo. ¿Por qué hablo de esto? Porque la iglesia que el Señor Jesús fundó
Es una iglesia que fue llena del poder de su Espíritu Santo, que cree en un solo Dios, que cree en la santidad, que cree en el bautismo en el nombre de Jesús, que cree en el derramamiento del Espíritu Santo. Y si no me lo creen, por eso se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí empezó la iglesia, y la iglesia comenzó a ser llena, pero comenzó a ser cambiada y comenzó a ser transformada cuando el poder del Espíritu de Dios verdaderamente viene y toca tu vida. No vas a quedar igual, vas a ser diferente, vas a hablar diferente, vas a vestir diferente, vas a vivir diferente, vas a ser diferente, porque el cambio lo hace Dios, quien transforma lo hace Cristo Jesús. Por eso necesitamos verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo. No se trata de un emocionalismo, se trata de una transformación en nuestra vida. La iglesia, después de que Pablo la persiguió, porque fue enviado por Roma para perseguir a los que bautizaban y predicaban en el nombre de Jesús. Y dice que en una de esas, que Saulo iba por unos hermanos de Damasco y por muchos más que él, dice que se le apareció a alguien. Abra su Biblia en Hechos 9, ahí lo va a encontrar. Y dice que se le apareció y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo: vamos a leerlo. Es muy importante que usted lea su palabra, hermanos, que lea la Biblia, porque es ahí donde va a encontrar la verdad. La verdad no es una denominación, la verdad no es una religión, la verdad se encuentra en Cristo Jesús. El problema hoy en día del hombre es que ha establecido una denominación. Esta denominación salva, esta denominación cambia. Mentira, eso no es cierto. Usted puede estar en la mejor denominación, pero si no hay santidad, si no hay bautismo en el nombre, si no hay llenura del Espíritu Santo, usted no va a ser nunca salvo. Porque es lo que la palabra de Dios, no la denominación, ni lo que yo estoy hablando ni predicando, lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y cayendo a tierra en el 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a los hermanos de Damasco y a los que predicaban en su nombre. Le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. El Señor establece la iglesia, llama a los 12 discípulos, pero les mandó bautizar y predicar en su nombre. Nunca bajo una religión, nunca bajo una denominación, sino simplemente en el nombre del Señor Jesús. Usted podrá preguntar: bueno, y yo me he preguntado, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Todos dicen que tienen la verdad, pero yo quiero saber quién es la verdad. El Señor Jesús dijo en su palabra: yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, no dice nadie va, dice nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el Padre. La palabra de Dios lo enseña, que Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es Dios. Cuando Saulo conoció a Jesús, dice que lo mandó, si lo lee en su casa, lo mandó a la casa de Ananías y le dijo: ve a la casa de Ananías y ahí se te dirá lo que hay que hacer. Dice que cuando llegó y que Ananías supo,
Yo me imagino que a Ananías le temblaban los pies, porque sabía y conocía quién era Saulo. Él sabía que no iba a jugar, él sabía que le iba a mochar la cabeza, porque Saulo lo que hacía es matar a los que predicaban y enseñaban en el nombre de Jesús. Cuando tú conoces la verdad que es Jesús y predicas en su nombre y hablas en su nombre y bautizas en su nombre, todos te van a aborrecer. No te preocupes, dice la Escritura, te aborrecerán por causa de mi nombre. Te van a aborrecer. Pero ¿por qué nunca me aborrecieron? Porque lo aborrecieron aún a Él. ¿Qué nos podemos esperar de nosotros? Cuando Saulo lo conoce, el Señor dice que le da la sanidad. Cuando Ananías viene y llora por él y recobra su vista, y dice que es lleno del Espíritu Santo. Le voy a decir una cosa en esta tarde. Dios le cambió el nombre y le puso Pablo. Pablo ya no siguió igual, hermanos. Pablo ya no siguió persiguiendo a la iglesia. Pablo ya no siguió contra sus hermanos, sino que ahora fue y predicar el evangelio de Cristo. Y por causa de ese apóstol es que hoy en día tenemos la palabra del Señor. Porque gracias al apóstol Pablo vino a los gentiles, que somos nosotros, y nos predicó su nombre. En Hechos capítulo 19 lo dice. Él hizo que vino a Éfeso y les preguntó: varones hermanos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le dijo: no hemos sabido que hay Espíritu Santo. Dijo: pues sí que te bautizaste. Dijo: en el bautismo de Juan. Dijo: no te preocupes, el bautismo de Juan solamente fue de arrepentimiento. Si usted lee la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que el bautismo de Juan solamente fue de arrepentimiento. Repítalo: arrepentimiento. ¿Nadie lo repitió, hermano? Arrepentimiento. ¿Sabe por qué le digo que lo mencione? Para que se le quede. Si usted se va al libro de Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que el primer paso para la salvación es el arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan, ¿qué es? ¿Es para salvación? ¿Para qué es? Le dije, por eso le dije, arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento. Díganle al que está a su lado: es de arrepentimiento. El bautismo de Juan es de arrepentimiento. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder, necesita un cambio, necesita ser salvo, pero necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Por qué? ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo cambia. Porque el Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo viene a habitar en la vida del cristiano para hacer un cambio y una transformación. Si usted se ha sentido solo, si usted ha sentido que usted no puede caminar, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque en Él encontramos todo. ¿Cuántos alaban su nombre? En Hechos capítulo 2, versículo 2, nos dice que vino un estruendo y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Quién dijo? Juan. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero preguntarle en esta tarde: ¿cuándo necesitan ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Todos son llenos del Espíritu Santo. Aunque ya lo haya recibido, se le pudo haber gastado el aceite todo el día por andar para arriba y para abajo. Amén. Aunque yo ya haya sido lleno, Señor, necesito más. Yo no me puedo quedar así, porque si le falta aceite se desviará el carro. Necesitamos tener llenos del Espíritu, pero el mantenernos llenos significa que hay un cambio en nuestra vida, hermanos, que hay una transformación día con día en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos habla de fuego, cuando la palabra de Dios nos habla de viento, es una manifestación de su Espíritu que va a ser visible en el pueblo que crea. ¿Cuántos alaban a Cristo? Marcos capítulo 16, 17 y 18 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los fieles sino a los infieles, mas la profecía no a los infieles sino a los fieles. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 5 que el apóstol Pablo nos enseñó diciendo y exhortándonos: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Esto significa, hermano, que como un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las evidencias, hermano, de que el cristiano, de que el hombre ha sido lleno del Espíritu Santo? Es importante que nosotros, hermanos, sepamos que el Espíritu Santo es una sustancia, es algo visible, es algo real, que se hace en la vida del creyente cuando ha creído y cuando le pide a Dios ser lleno del Espíritu Santo. Profeta Joel declaró y enseñó que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu, y se vino a cumplir en el día del Pentecostés. Se ha preguntado: ¿por qué el Señor exactamente derramó de su Espíritu Santo el día que funda la iglesia? Porque necesitamos el poder. No podemos ir a la guerra sin armas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Romanos 8:9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo puede morar en todos los cristianos. Amén. Pero, hermano, esa es una parte de ello. Nosotros necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted porque usted lo ha recibido, porque usted, hermano, ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo? En San Juan capítulo 14 versículos 16 y 18: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora
porque mora, lo está leyendo, en nosotros y estará en vosotros. Está hablando de los que ya han sido llenos y de los que van a ser llenos del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aunque el Señor Jesús subió al cielo, Él no nos ha dejado solos. Él ha enviado el Consolador. Él ha enviado de su Espíritu. ¿Por qué? Porque estas señales, hermanos, seguirán a los que creen. Vosotros sois mis testigos, dice Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos alaban su nombre? El Espíritu Santo tiene que venir a morar en la vida del cristiano para dar un cambio y para dar una transformación de lo que hace el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 9, 23: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. ¿Alguien cree en esta tarde? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? En Lucas capítulo 5, 26 nos habla de un grupo, hermanos, de personas que se llenaron de miedo, que se llenaron de temor, porque Jesús sanó a un paralítico. Otros, en Lucas capítulo 6, versículo 11, se dice que los fariseos, hermanos, se llenaron de furor porque el Señor Jesús sanó a un paralítico, a un hombre, hermano, en tiempos que no debía de ser sanado. No es lo mismo sentir miedo, ira, hermano. Cuando el miedo y la ira toman posesión de las personas, los controlan. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Por qué estamos hablando de eso? Primero le expliqué desde la Biblia lo que significa y le sigo explicando esto. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque así como nuestros sentimientos, nuestras actitudes toman control de nosotros, es donde el Espíritu Santo de Dios quiere llenarnos para Él tomar control de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes lo vivo en la carne, lo vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Hoy no voy a ir a la iglesia. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Ya no voy a caminar. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Ya no le voy a hablar a la hermana. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Ya no voy porque me cae mal el pastor. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo entra, usted camina y avanza hacia enfrente. Usted no retrocede, hermano. Por eso la iglesia necesita no solamente decir que es cristiano, necesita decir soy lleno del Espíritu Santo. Porque el aceite, hermano, que viene cuando el Espíritu Santo nos llena, es para alumbrar, es para avanzar, es para caminar, es para luchar, es para pelear, es para seguir luchando, hermano, y no detenernos. ¿Alguien necesita ser lleno del Espíritu Santo? Ya van 4, 5. Ahí van más. ¿Alguien más necesita ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien está batallando en su matrimonio? Necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien está batallando con su carácter? Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene y toca y llena, no solamente una emoción de sentirme, no, dile, lléname con tu Espíritu Santo. Toma control de mí, Señor Jesús. Yo quiero que tomes control de mi vida, de que cuando sea un día de culto ya venga en automático. Vamos a alabar al Rey. Cuando dicen amén, cuando nos gobernaba el mundo, salía Apache y ya andaba buscando hasta
Iba a ir al Fish Cash para sacar dinero porque no tenía para el boleto. Entonces después lo sacamos. Es en serio, hermano, es verdad. La tele le empeñaba. Amén. Cuanto más que podamos hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Dice, si tú le darías a tu hijo una serpiente cuando te pidiera pan, ¿se la darías? Cuanto más vosotros si le pidieran el Espíritu Santo a nuestro Dios. ¿Alguien necesita saber que Dios es real? Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Cuando yo era pequeño, tristemente pasé situaciones en mi vida que me hicieron dudar de la existencia de Dios. Porque yo decía, ¿cómo un Dios maravilloso puede permitir que me hagan daño? Pero un día entendí que no es Dios el que me dañó. He entendido ahora que es la maldad que está en el hombre que se ha apartado de Dios el que daña. Pero el hombre te puede dañar, pero Cristo te puede sanar. Cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, yo dudaba de la existencia de Dios. Yo decía que Él no existía. Pero ese día, no recuerdo qué día fue, no recuerdo la fecha, solamente me recuerdo que fue un culto unido. Y ya se los he contado muchas veces. Yo llegué al altar y le dije, Señor, si tú existes, quiero ser feliz. Yo recuerdo, a lo mejor tú dices, bueno, pastor, ¿y cómo le hago para recibir el Espíritu Santo? Usted solamente venga al altar y alabe a Dios con libertad. Yo recuerdo que cuando llegué al altar, yo comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y solamente de mi boca se decía, alabanzas al Rey, alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Pero no estaba callado. Yo estaba alabanza a su nombre, alabanza a su nombre, alabanza a su nombre. Es necesario que rompas la cadena que ata tu boca. Porque el enemigo sabe que cuando el pueblo abre sus labios. ¿Por qué cree que el diablo quiere taparnos la boca? Porque la boca tiene poder. Amén. Y yo comencé a alabar a Dios, alabar a Dios. Yo me acuerdo que yo comencé a aplaudir. Alabanza a su nombre. Yo no me quedé estático. Yo estaba hincado. Y comencé a alabar a Dios. Alabanza a su nombre. A mí no me importó que estaba usted, y aún si el presidente hubiera estado, a mí no me importaba. Usted no le debe de importar nada. Comencé a alabanza a su nombre. 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 Alabanza y alabanza y alabanza y alabanza. La diferencia es, para ser lleno, la sinceridad en tu corazón. Yo recuerdo que en cierta ocasión, platicando con la hermana Margarita, me decía, pastor, es que yo lo hago. Dije, es que le falta algo. La sinceridad. Sí, llenamos con el Espíritu Santo, llenamos, Señor. No, de aquí, que te fluye en ti y de Señor, yo necesito de tu Espíritu. Que en ti se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, de tal modo que usted comience a derramar lágrimas. Y que si tiene ganas de gritar, usted grite. Aleluya, aleluya. Y recuerdo, hermano, que de repente, como dice la Escritura, empezaron a cantar y se lo contaba. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.
Oiga, y cuando de repente ya no decía alabanza, comencé a decir bien raro. De repente mi quijada se me empezó a hacer dura. Si usted siente que su quijada se le hace dura, usted glorifica a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Si siente que se le traba cuando dice alabanza, 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 alabanza o aleluya, usted glorifica al Señor, glorifíquele con todo su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, lléneme con su Espíritu Santo. Y de repente, hermano, fui lleno del Espíritu Santo. Mi vida nunca fue igual a partir de ahí. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, necesitas ser transformado. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo quiere gobernar tu vida. El Espíritu Santo, hermano, quiere gobernar tu voluntad. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Hermano, hay experiencias que se viven, hay experiencias que marcan nuestra vida, y esta es el ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos alabamos su nombre?